Pues yo pensaría que es como bueno hacerlo hoy. No sé si pudieron revisar bien el tema. Podemos hacer una horita de clase y en la otra hora hacemos el quiz. Miércoles. El miércoles, porfa. Miércoles. Miércoles. Sebastián. ¿Verdad, Arcenego? Bueno, entonces el miércoles sí podemos hacer una horita de clase y la otra dejamos el quiz. Al entero más cercano. Pues de hecho es el último punto del segundo taller. Profe, si Merced nos envía, o sea, cómo se hace el quiz por módulo o nos envía el archivo. ¿No? Finalmente vamos a hacer, pues yo les digo cuáles son los datos. Y no, es mejor resolverlo así como en una hojita, tomarle foto o escanear y enviarlo. Así puedo revisar pues las cuentas que hicieron y los intervalos que crearon y la tabla. Profe, entonces el quiz sería como el ejercicio que hicimos la clase pasada, algo parecido. Sí, es el, sí, es de creación de intervalos. Básicamente es el último punto del taller 2. Pero, o sea, las tablas, por ejemplo, los valores van a estar así igual de organizados para ahorrar tiempo o... O sea, ¿nos podemos hacer en Excel? Sí, yo creo que les envío entonces un conjunto de datos con los datos organizados para que no pierdan pues mucho tiempo ahí en el conteo. Profe, una pregunta. Sí. Pues con respecto a ese tema, yo haciendo un ejercicio del taller, creo que era el 5 el taller 2 pues resulta que calculando A, que sería el ancho, dice que tenemos que aproximarlo hasta el siguiente entero, ¿sí? Pero ese valor medio entero, o sea, en ese caso medio creo que 16. Entonces ahí me tocaría dejarlo tal cual o lo aproximo a 17, o sea, le sumo No, uno. a 17. 17. Ah, ok. Sin importar lo que dé, siempre lo llevamos al siguiente. Sí, es que por ejemplo en ese ejercicio se pueden dar cuenta que si lo dejan así tal cual como 16, entonces D les da 0, que no es lo que buscamos. Finalmente buscamos es que nos dé un D positivo para que lo podamos dividir en 2 y restárselo al más pequeño y sumárselo al más grande. Si la diferencia esa nos da 0, pues básicamente no estamos haciendo nada. Por eso es que A siempre debe ir al siguiente para poder generar esa diferencia. Esa diferencia positiva que le resto eh, al más pequeño y que le sumamos al más grande. Listo, profe. Sí, casi. Ajá. Pues con cada, digamos que no va a haber ese problema porque pues 3.3 por el logaritmo, no sé, creo que eso nunca daría un entero. O muy difícilmente. No, eso no entra en esa cuenta. Ajá, correcto. K al más cercano, A al siguiente.
Bueno, entonces retomemos. Habíamos comentado algunas cositas sobre el promedio. Con algunos ejemplos determinamos algunas propiedades. ¿Qué pasa cuando multiplico por una constante o cuando le sumo alguna constante a mis datos? Comentamos el problema de los datos atípicos con un ejemplito medianamente de la vida real, el de los salarios. Y pues dijimos que eso era un problema, ¿no? Pues que no me bastaba con contar que hubiera salarios de 1.000.000, salarios de 31, tenía que buscar otra forma, pues mejor o más acertada de dar ese promedio. Entonces, eso nos lleva a la segunda medida, bastante conocida, sufrida y criticada por muchos en la nacional. Ahí va. Pico. Ahí ya sale el tablero. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Este internet está demasiado malo. Bueno, entonces la segunda es la media o el promedio ponderado. Entonces, si cada observación o cada dato pues, que tomen, digamos que sí, tiene un peso al que llamamos WI. La media ponderada está dada por... Profe, se está cortando. ¿Está muy mal? Me lo suponía. No, este internet está demasiado malo. Y mis datos están peor. Bueno, voy a intentar ahí sí seguir pues despacito. Si esto sigue mal, pues me espero. Este computador ya ni siquiera tiene eso. Ni siquiera le puedo conectar el cable directo.
Entonces, la notación sigue siendo X barra, ponemos un subíndice P, pues para hacer la diferencia entre un promedio típico y el promedio ponderado, y se obtiene como la sumatoria de XI por W sub I dividido en la sumatoria de los W sub I. Es decir, será la suma de cada dato multiplicado por su peso dividido en la suma de los pesos. A ver, supongamos que esto sucede así. ¿Cuánto queremos sacar en el primer parcial? 5. 5. 6. Digamos que ese parcial está fácil. Digamos que el parcial 2 de alguna curso o materia pues valdrá el 25%. Y ahí saca 3,6. Eso, por aquí. Parcial 3. Digamos que vale el 30%. Y sacó 2,1. Y aquí hay una propuesta de quizzes. Dice 4,5. Correcto. Entonces, objetivo, encontrar la nota final de ese estudio. Bueno, entonces, ¿es prudente o es bueno simplemente decir, pues tomamos 5, 3, 6, 2, 1 más 4, 5 y dividimos en 4? No. No. No, entonces eso no No. se puede hacer porque no todas las notas pesan lo mismo. Cada nota tiene su respectivo peso. Entonces, pues esta opción descartada. Entonces, como cada nota tiene su respectivo peso, pues estamos hablando justo de un promedio ponderado. ¿En qué estamos interesados? En la nota final, es decir, en la nota promedio. Eso implica que las notas son la X. Entonces, los posibles valores que puede tomar la variable X son 5, 3, 6, 2, 1 y 4, 5. Y el ejercicio nos dice, para la nota de 5, el peso es del 20. Para la nota de 3,6, el peso es de 25. Para la nota de 2,1, el peso es de 30. Y para la nota de 4,5, el peso es de 25. Siendo así, usando esa información, pues encontremos el promedio, la nota final.
Pues, o sea, en principio no es necesario, pero pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vamos a ver, pues, porque es que nosotros lo calculamos de forma diferente, entre comillas. Bueno, entonces la fórmula dice, numerador, tome cada X y multiplíquelo por su respectivo W. Entonces acá tendríamos 5 por 20 más 3 6 por 25 2 1 por 30 y 4 5 por 25. ¿Y en qué dividimos? ¿Sobre qué dividimos? 100. Entonces es la suma de los pesos, que en este caso, todos los valores de W, que sería 20 más 25 más 30 más 25. ¿Nos están de acuerdo con Daniel? 3.655. Sí, profe. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos porcentajes? Entonces, justamente la suma de los pesos es lo que pues dicen acá Camilo y Nicolás. Cuando se trata de porcentajes, la suma de los pesos me da 100. Entonces, esa cuenta que yo tengo allá es equivalente a tener 5 por 20 sobre 100 más 3,6 por 25 sobre 100 y bueno, así con las otras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto es 20 sobre 0,2. Sí, profe, se le cortó la Entonces pregunta. 20, pregunté cuánto era 20 sobre 100. Entonces, bueno, efectivamente 0.2. Entonces esto es 5 por 0.2. Si hacemos lo mismo, tendremos 25 sobre 100. Esto es 3,6 por 0.25. Y así sucesivamente. Les puedo apostar el quiz a que ustedes calculan el promedio así. ¿Qué fue lo último, profe? Es lo que pasa. Que si calculamos el promedio, ¿qué? Que les puedo apostar el quiz a que ustedes calculan el promedio así. Ah, Pero este 0.2 proviene de acá, del 20 sobre 100. Es decir, que básicamente lo que uno hace es calcular un promedio ponderado, pero pues su cerebro intenta simplificar las cosas y hacer el camino más fácil. Correcto. Esto funciona cuando uno trabaja con porcentajes. Entonces, intentemos darle solución a ese problemita que se volvió meme.
Suponga que 3 millones de personas ganan 1 millón de pesos. Y solo 30 personas ganan 31 millones. ¿Cuál es el salario promedio? Entonces, lo que comentamos la clase pasada. ¿Qué pasa si ya no tengo en cuenta solamente los posibles salarios, sino cuánta gente se gana eso? Entonces, pues no lo voy a hacer para los 50 millones de personas que hay. Hagámoslo por un ejemplo más pequeñito. 3 millones ganándose 1 millón y 30 personas, políticos o lo que sea, que se ganen 31. ¿Cuál sería el salario promedio de ese grupo? Ok. Pero pues no es necesario encontrar porcentajes. Entonces, ¿cuál debería ser aquí X? Salario promedio. Correcto. Nos interesa encontrar el salario promedio. Esa es la pregunta. Quiero el promedio del salario, por lo tanto, los salarios van a ser la variable X. Entonces, los posibles valores de X son 1 millón y 31 millones. Y tienen sus respectivos pesos. ¿Cuáles serán aquí los pesos? 3.030.000. La cantidad de personas. Correcto. La cantidad de personas, 3 millones y 30. Entonces, para el salario de 1 millón, su peso es de 3 millones. Para el salario de 31 millones, su peso es de 30. Entonces, encontremos el promedio ponderado. Bueno, entonces de nuevo, numerador, la sumatoria de X por W. Es decir, tendríamos 1 millón multiplicado por 3 millones
más siguiente X, que es 31 millones, multiplicado por su peso, que es 30, y esto lo dividimos en la suma de los W, de los pesos, que sería 3 millones más 30. $1.299.00 punto 99 algo. Es decir, que esto es aproximadamente 1.300.000 pesos. No 30.000 ni 300.000. Cuidado. Cuidado ahí con la lectura de los números. Eso es 1.300.000. Correcto, entonces fíjense que utilizar los pesos, la cantidad de personas que se ganan esa cantidad, pues nos hace dar una respuesta mucho más aterrizada que simplemente haber dicho que en promedio nos ganamos 16 millones de pesos. Entonces lo que se comentó la clase pasada fue ese promedio estaba bien calculado, solamente que no era la medida que debía usarse. Faltó considerar cuánto se ganaban esos salarios. Profe, una pregunta, perdón. ¿Me Sí. escucha? Ok, gracias. Es que no recuerdo entonces bien cómo se hizo la clase pasada, no se hizo Sí, igual, sí, sí. teniendo a consideración cuántas personas ganaban eso y también se dividió entre el número total, ¿no? No, o sea, la vez pasada solamente dijimos, cuando esto fue noticia nacional, fue porque se dijo, hay salarios de 1.000.000, salarios de 31, entonces se hizo el promedio típico, 1.000.000 más 31 millones dividido en 2. Y entonces se llegaba a la conclusión de que en promedio nos estábamos ganando 16 millones de pesos. Bueno, cortamos esto y continuamos. Tercera medida de localización o tendencia central, quizá la recuerden, la mediana. Notación M. Se define simplemente como el dato que ocupa la posición del medio cuando los datos se ordenan
de menor a mayor, sí o sí. Entonces, ahora, entonces calcule la mediana del conjunto. 2, 5, 6, 9, 11. Sí, es correcto. Ya vamos a ver. Profe, los puede dictar, es que no aparecen en la pantalla todavía. 2, 5, 6, 9, 11. ¿Está muy mal eso? Profe, está muy entrecortado. Sí, se Changos. congeló. ¿Qué hacemos? Soy viejo, pero tampoco tanto. Eso sí lo entiendo. Va muy difícil. Sí. Ahí ya aparece. 2, 5, 6, 9, 11. Correcto. Entonces, por aquí, creo Manuel. Bueno, Carlos también. No sé si estoy de acuerdo que la mediana de ese conjunto de datos es 6. Entonces ahí va otro ejemplo. Calcule la mediana. Sí, la respuesta es 6.
No, nada. No hay aproximación aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que el primer requisito, sí o sí, para encontrar la cadena es que los datos deben estar ordenados. Entonces, ¿están de acuerdo? Pues esto sería 0, 1, 2, 3, 5, 5, 9. Dato en la mitad, el 3. Entonces, efectivamente, la mediana es 3. Ya comentamos algunas cositas sobre eso. Entonces, bueno, para solucionar esa inquietud, nota cuando la cantidad de datos es par, la mediana se obtiene como el promedio de los dos datos del medio. Ejemplo. Calcule la mediana del conjunto. Correcto. Entonces aquí pues los datos ya están ordenados, se cumple el requisito principal. Los dos datos del centro son estos, el 6 y el 7. Por lo tanto, la mediana se obtiene como el promedio clásico entre esos dos números. Entonces 6 más 7 dividido en 2. Lo que es, estamos de acuerdo, igual a 6.5. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana no necesariamente pertenece al conjunto de datos. Cuando la cantidad es impar, ahí vimos, nos dio 6, 3, o sea, la mediana sí hace parte del conjunto de datos. Cuando la cantidad es par, como en este ejemplo que acabamos de hacer, la mediana es 6.5. Ese 6.5 no hace parte del conjunto de datos. Entonces, no siempre, puede que no.
Bueno, aquí otra apuesta para un quiz. Cuando yo tengo el conjunto de datos, por ejemplo, este es 0, 1, 2, 3, 5, 5, 9, podría apostar que el procedimiento que hacemos nosotros, o lo primero que intenta hacer nuestro cerebro, pues es decir, el primero con el último, este con este, y entonces llegué al centro y encontré la mediana. Eso es chévere si yo tengo un conjunto de datos así, 7 datos, para responder la pregunta que me hicieron por ahí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tengo 151 datos? ¿Cuál es la mediana? ¿En qué posición está la mediana? En la posición 76. ¿Están de acuerdo? ¿Será que n-1/2 funciona? A ver, vamos viendo y vamos descartando. ¿Qué pasa? Acá tengo 7 datos, n igual a 7. Si hago n-1/2, pues tendría 7-1/2, es decir, 6/2, que nos daría 3. Pero aquí está 1, 2, 3. De acuerdo con esta fórmula que proponen, sería el 2, o sea, no funciona. Ok. Bueno, entonces ahí tienen varias ideas chéveres, escritas de pronto de forma diferente, algunos ya le pegaron. Entonces, otra nota. La mediana es el dato en la posición 0.5 por n+1. Ahí dieron pues respuestas equivalentes como n+1/2. Si lo quieren ver así, pues también funciona. Pero entonces, primero se le suma el 1 y luego a esa respuesta se divide en 2. Eso funciona para los dos, cuando es par y cuando es impar. Sí, n es el número de datos. Funciona para los dos casos, pero ojo, solamente me dice cuál es la posición, no me dice cuál es la mediana. Entonces, como ahorita, entonces, si yo tenía 151 datos, pues esto será 151 más 1 dividido en 2. Es decir, 152/2, que en efecto era 76. Entonces, pues si ya tengo mis datos ordenados, simplemente voy hasta el dato 76 y no me pongo a hacer el primero, el último.
Bueno, entonces, como el ejemplo que hicimos acá, si n es igual a 6, nos daría 6 más 1 sobre 2. Es decir, 7 sobre 2, o sea, 3.5. Cuando tenía mis datos, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Dato 1, dato 2, dato 3. Entonces el 3.5 es el que queda justo acá. Si este es el cuarto, pues este es el 3.5. Justo el que está en la mitad entre el 6 y el 7. Es decir, el promedio entre el 6 y el 7. Entonces funciona. Ojo, solo la posición. Porque aquí la posición es 3.5, pero la mediana es 6.5. Eso pues para ahorrarse ese trabajo, de nuevo, de quitar el primero con el último, segundo con penúltimo, tercero con tras antepenúltimo, no sé cómo se dice. Eso. Exacto. Bueno, hasta ahí estamos bien. Bueno, no sé si ahí todos ya tienen el tablero completo y puedo cambiar. No sé si ya cargó. Sí, profe. Vale. Bueno, y la cuarta y última medida de tendencia central, muy seguramente también la han escuchado, es la moda. Notación MO. No sé si alguien recuerde qué es la moda en estadística, por favor. ¿El valor que más se repite? El que más se repite. Correcto. Entonces su definición es bastante sencilla. Es el dato o datos que más se repite. ¿Qué implica eso? Nota. El conjunto tiene una moda, se llama unimodal. Si el conjunto tiene dos modas, se llama bimodal. Si el conjunto tiene tres modas o más, se llama multimodal. Y también es posible que el conjunto no tenga moda. Se llama un conjunto amodal.
O sea, si en un problema nos llegara a salir, o sea, como tal, si tenemos que identificar la moda, también tenemos que escribir si es unimodal, bimodal y eso, o es innecesario. Eh, pues como tal, la conclusión no es necesaria. La mayoría de los ejercicios pues dirán solamente encuentre la moda si es que existe. Eh, pues si no existe, pues ahí sí uno dice o no existe o es amodal y ya, con eso concluye. Pero en la mayoría de ejercicios, el ejercicio será encuentre la moda o las modas en caso de que haya. Pero ya si uno quiere como interpretar o dar alguna conclusión sobre su conjunto de datos, pues dice, mi conjunto es bimodal y sus modas son tal y tal, y así. Pero si la pregunta es, ¿encuentra la moda? Pues el numerito y sale. Pues lo que pasa es que es muy difícil controlar, digamos, tener esos datos ordenados. Tampoco es un requisito que se repitan ni siquiera. Entonces aquí para responder la pregunta de Leider, no es que tenga que haber un empate. Es amodal cuando de hecho no hay repeticiones. Entonces el requisito para encontrar una moda es que haya al menos un dato repetido. Si no, pues ahí. Entonces analicemos estos 4 casitos. Ejemplos sencillos. ¿Alguien está de acuerdo con Daniel o alguien se opone? Sí, ¿cuál es la duda? Cuando hay 2 o más elementos que sean moda, pueden ser ambos modos. Sí, sí, sí. Por eso puede ser bimodal si son 2, multimodal si son 3 o más. Entonces, de acuerdo, para el primer conjunto, la moda es 4. El dato que más se repite ahí claramente es el 4. You're welcome. Para la Y,
el 2 está dos veces, el 6 está dos veces, entonces ese conjunto tiene dos modas, el dato 2 y el dato 6. Correcto, sí señor. Si están de acuerdo, Z, la moda, no existe. No hay datos que se repitan. Aquí no hay moda. ¿Cuál es la moda del conjunto W? El 5. Correcto. Pongo este ejemplo que aunque es sencillo, también se presta para muchas confusiones sobre la definición de la moda. La moda tiene que ser el que más se repita. No son los datos que se repitan, sino el que más se repita. Quiere decir que si yo tengo un conjunto de datos y tengo asteriscos y tengo cruces, si de estos asteriscos tengo 100, pero de estas cruces tengo 101, la moda es este. A pesar de que los asteriscos, las estrellitas se repitan, muchas veces el hecho de que este tenga uno más le gana. Entonces, correcto. Entonces, un conjunto, para responder ahí ya también la pregunta, multimodal, podría ser algo como 3 3, 1 1 1, 6 6 6. ¿Por qué? Porque aquí la moda sería el 3, el 1 y el 6. Todos se repiten la misma cantidad de veces. Si ambos son 100, sería bimodal. Hay dos modas. Pero, profe, o sea, si solamente están las dos variables, o sea, asteriscos y cruces, y ambos serían iguales, entonces no habría moda. Pero si hay otra variable aparte de esas dos, sí, ahí ya sería bimodal, ¿no? No, no, no. Si están solo las dos y se repiten, es el hecho de que se repitan, ya implica que tiene que haber una moda en ese conjunto. Ah, ok, o sea, si son valores El hecho, individuales, el ahí hecho de ya... que haya un dato repetido. Señor. O sea, si lo que usted está diciendo es un valor individual, entonces casi son puros valores individuales, ahí sí no hay moda. Pero si al menos se repite una vez, ahí ya... No, yo creo que les escucho como me deben estar escuchando ustedes a mí. O sea, le Está está muy diciendo, mal. creo, no sé si le estoy entendiendo mal, pero creo que lo que está diciendo es que sin importar que haya una cantidad n, si hay otra cantidad n más uno, ¿ya existe moda? O sea, En cuanto existe moda en tanto se repita, o sea, en tanto se repita un valor. Sí, Pero, desde que haya un elemento repetido, hay moda. listo, Profe, esa era la pregunta. y si por ejemplo, Puede haber una, dos o más. profe, y si por ejemplo, digamos, el conjunto de datos, digamos, no sé, es 1,1,1, ahí la moda igual seguiría siendo uno, a pesar de que el conjunto solo está compuesto por unos. Sí, digamos, si yo hiciera una encuesta acá, no sé, ¿cuántos hijos tiene? Muy seguramente, no sé, aquí imaginando si son así chiquitos. Todos me van a decir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hay repeticiones. Uy, me dañaron el ejemplo. Para otro grupo de gente de 17 y 18 años, la moda es 0.
No importa que sea el único dato. Bueno, no sé si tengan ahí alguna otra duda o pregunta. Sí, es multimodal. Changos, changos. Correcto. Eso sería un conjunto bimodal y las dos modas son el asterisco y la crucecita. Bueno, tenemos otro conjunto de medidas. Conocidas como medidas de dispersión o variabilidad. Profe, qué pena. ¿Podrías dejarlo Dímelo. así un poquito grande? Es que hoy tuve que ver la clase desde el celular y pues se ve chiquito. ¿Así? Sí, profe, gracias, qué pena. No, tranqui. Bueno, el objetivo de este tipo de medidas será ver qué tan dispersos están o son los datos. Entonces, pues, ¿qué queremos analizar? Si yo tengo un conjunto de datos, ¿será que mi conjunto de datos es así? ¿Están muy cerquita? ¿O tengo un conjunto de datos así? ¿Están muy cerca? ¿Están muy alejados? ¿Son muy dispersos? No son muy dispersos. La primera de estas medidas, bastante fácil de calcular, que de hecho ya la hemos usado, pero no le habíamos dado un nombre, es el rango. Que simplemente se obtiene como la diferencia entre el dato más grande y el más pequeño. Entonces, ¿cuál es el rango del conjunto tres, 4, menos 6, 1?
¿Alguien se opone? Bueno, entonces, cuidado. Rango. Dato más grande, el 6. Menos, este menos siempre está. Y le restamos el dato más pequeño, que en este caso es menos 2. Exactamente. Entonces 6 menos menos 2, ley de signos, menos por menos más, como ustedes llamen a eso. El rango es 8. Muy seguramente porque tomaron solamente 6 menos 2 sin el otro menos. Ush. La sinceridad. ¿Qué representa el rango? ¿Qué es ese 8? ¿Qué mide ese 8? Exactamente. Entonces, si yo estoy en una recta numérica, por acá está el menos 2, por acá está el 6, pues digamos, en este caso tendré que pasar por el 0. Si esto fuera como caminar, si uno fuera caminando pues por unidades, de acá hasta acá camina 2 y de acá hasta acá camina otras 6, es decir que en total es 8. Es decir, es la distancia entre el dato más pequeño y el dato más grande. Entonces es la distancia, de acuerdo con Santiago, entre los extremos. Esa es la primera noción y la noción más básica que hay de dispersión. Bueno, resulta que esta medida existe, pero no se usa mucho por la siguiente razón. Se usa en la construcción de los intervalos, pero en general pues no es una buena medida para comparar qué conjunto de datos es más disperso por lo siguiente. Analicemos estos dos histogramas. Digamos algo así. ¿Cuál es el rango del primer conjunto de datos? Correcto. ¿Y del segundo? También 7. Y si están de acuerdo, este conjunto de datos son muy diferentes en forma y en variabilidad.
Quiere decir que si yo quisiera comparar o decir cuál conjunto de datos es más disperso y simplemente uso el rango, pues no tengo forma de tener o de sacar una buena conclusión. ¿Por qué? Porque los dos me están dando 7 y en realidad son muy diferentes, muy pero muy diferentes. ¿Cuál es el problema? Pues que el rango simplemente toma los extremos e ignora los demás datos. Entonces, pues no sé si seguimos como una desventaja. Conjuntos de datos muy diferentes en forma y variabilidad pueden tener el mismo rango. Es decir, no es una buena medida para comparar, pero es una buena herramienta cuando yo quiero construir intervalos. Ahí funciona. Esa R básicamente, nosotros dimos un método de construcción de intervalos. En internet o en otros libros pueden buscar otros. Todos, casi todos los métodos que hay usan el rango. Para eso sí sirve. ¿Cómo así? No entiendo muy bien la pregunta. No te entiendo muy bien. Digamos que el rango, por definición, es siempre una distancia, es decir, es siempre un valor positivo que simplemente tiene en cuenta el dato más pequeño, el dato más grande e ignora todo lo que hay en el medio. Por eso es que es tan poco útil. No tiene en cuenta ninguno de los valores centrales. Entonces aquí, por ejemplo, ese 4 no tiene nada que ver, al rango no le importa que esté ese 4 ahí. No, R es R. El rango es literalmente como el paso 3 que creo que pusimos. Paso 3. Tome el dato más grande, réstele el más pequeño, llame a este resultado R. Esa R viene justo de rango, del nombre rango. Listo. La segunda medida de dispersión o variabilidad Profe, profe, Profe está vivo.
Y se marchó. Güey, ¿dónde está el patrocinador de los comerciales? Manuel, salve la clase. Un comercial, por favor. Dale, Manuel. Ay, Dios mío, ese gallo que Mientras que sonó de llega el fondo, profe, ese gallo que sonó en el micrófono de Karen, sí me sacó la risa, Dios mío. Me recordó me recordó un mensaje que había leído. Un profe chico, soy de clase porque un gallo se electrocutó en el poste de la luz. Ay, Dios mío, qué risa. Ay, ya Usted hablando no en estoy serio. diciendo, Manuel. Sí, sigue grabando. Yo creo que lo pertinente es esperar entre 5 y 10 minutos o esperar a ver si el profe manda un comunicado por WhatsApp. Igual la parte amable es que no perdimos la clase, o sea, no perdimos la clase entera en caso que se haya desconectado. no, pues igual solo hace falta media hora de clase también. Ah, y él le envió el mensaje por el WhatsApp. Denso, denso. Bueno, segundo, varianza. Bueno, para la varianza tenemos dos casos. Tenemos la varianza poblacional en el caso en que todos los datos que ustedes recojan sean de la población, cosa que, como les comenté, no suele suceder. Sin embargo, si eso les pasa, si consiguieron los datos de toda la población, la varianza se obtiene como notación letra sigma al cuadrado. Se calcula como la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado dividido en n o una versión equivalente es la sumatoria de los datos al cuadrado dividido en n y le restamos el promedio al cuadrado. También tenemos el caso muestral, que es el caso que más se usa cuando los datos que yo tomo simplemente provienen de una muestra. La notación de la varianza es s al cuadrado, que se obtiene como la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado dividido en n menos 1, cuya versión equivalente de xi al cuadrado menos n veces promedio al cuadrado dividido en n menos 1. Las fórmulas son equivalentes en el sentido en que pues, puedo usar la definición original y llegar a la siguiente. ¿Cómo se hace eso? Para los curiosos, de los que ya hayan visto, pues simplemente resolvemos el binomio s cuadrado. Primero al cuadrado menos 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado, propiedades de sumatorias que pueden partir de esta suma y llegar a esta. Ya hacemos un ejemplo, usamos las dos fórmulas y comprobamos si los resultados son exactamente iguales o no. Sí, cuando es poblacional dividimos en n, cuando es muestral dividimos en n-1. Entonces, para efectos de este curso, salvo que se diga lo contrario, vamos a asumir que los datos que nos den en quizzes o parciales provienen de una muestra.
salvo que se aclare lo contrario. Sí, que tenemos dos fórmulas, dependiendo de si mis datos son toda la población o simplemente una muestra. Y que a menos que se diga lo contrario, cualquier ejercicio que hagamos lo vamos a calcular muestral. Es decir, asumimos que los datos son de una muestra, como va a suceder, como suele suceder en la vida real. Entonces, para que usemos las formulitas, las segundas, las muestrales. Entonces encontremos la varianza de ese conjunto de datos. X y son los datos, cada uno de los datos. Entonces, ¿qué harían primero? Si se entienden pues las fórmulas. Sacar el promedio. Correcto. Entonces, la varianza sí o sí depende del cálculo del promedio. Entonces, para este conjunto de datos, ¿cuál es X barra? El normalito. X barra es promedio normal. Cinco, cuatro. Entonces, la primera versión de la fórmula nos dice, numerador, tome cada dato, réstele el promedio y esa diferencia elévela al cuadrado. Es decir, 3 menos 5.4 al cuadrado, más 4 menos 5.4 al cuadrado, más. Bueno, así sucesivamente hasta que lleguen a 9, que es el último dato, menos 5.4 al cuadrado. ¿Y dividimos en cuánto? Entonces el denominador es n menos 1, que en este caso es 5 menos 1, o sea, 4. Entonces, porfa, calculen eso. Y miren si están de acuerdo con José David.
5, 3, 5, 3, 5, 3. Listo. La segunda versión de la fórmula nos dice, tome los datos, elévelos al cuadrado y súmelos. Entonces esto sería 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Menos n, que es 5, por el promedio, que es 5.4, pero elevado al cuadrado, y dividido todo de nuevo en 5 menos 1, es decir, en 4. Porfa, hagan esa cuenta. Listo, entonces con cualquiera de las dos versiones que usen, el resultado debe ser exactamente el mismo. Yo, por ejemplo, prefiero la segunda porque tiene menos restas. Se me hace que es más fácil, más rápido para encontrar el resultado. Ya un poquito más adelante vamos a ver la interpretación de eso. Entonces, nota de una vez. A mayor varianza, mayor dispersión de los datos respecto a su media. Entonces, si yo tengo dos conjuntos de datos, quiero ver cuál es más disperso. Hasta el momento, una idea sería encontrar la varianza de los dos, ver cuál es más grande, y el que tiene la varianza más grande es el conjunto más disperso respecto a su promedio. ¿Qué valores puede tomar la varianza? Aquí nos dio 5.3, podría haber dado 20, podría haber dado 50. ¿Será que podría dar, por ejemplo, menos 7? ¿Podría dar menos 7 una varianza? Entonces fijémonos en la fórmula. Por ejemplo acá, 3 menos 5.4, no me importa cuánto sea el resultado, lo que importa es que lo estoy elevando al cuadrado. Es decir, que esto no puede ser negativo. Acá tengo otra resta, pero la elevo al cuadrado. Esto tampoco puede ser negativo. Es decir, esto es positivo, positivo. Y sumo positivos, me va a dar un positivo. Pues en principio, una varianza jamás, nunca de los nunca les puede dar un valor negativo.
podría ser 0. ¿Cuándo sería 0 una varianza? Bueno, entonces, que tenga solo ceros es uno de los posibles casos, pero no es el único. Básicamente, lo que se necesita es que todos los datos sean iguales. Entonces, la varianza no puede ser negativa, pero sí puede ser 0. La única forma en que la varianza sea 0 es que todos los datos sean iguales. Entonces, si por ejemplo mi conjunto de datos es 888, entonces ahí la interpretación tiene sentido. El dato más pequeño que puede tomar la varianza es 0. Pero a mayor varianza, mayor dispersión. Si estoy en una varianza de 0, pues eso implica que no hay dispersión en los datos. Todos los datos son exactamente iguales, son el mismo punto. Analicemos algo respecto. Creo que volvió a pasar.